Hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Bienvenido, Julio, nuestro invitado especial. Muchísimas gracias por estar con nosotros y grabar este video. Así que te dejamos la mesa disponible. De acuerdo, voy a proyectar entonces. Tú me dices en qué momento arrancamos. Ya estamos listos, por favor. Muchas gracias. Listo, perfecto. Bueno, primero que nada, un gran gusto poder estar hoy aquí con ustedes y poder compartir algunas ideas, poder compartir qué están haciendo algunos de nuestros clientes y poder compartir algunas mejores prácticas que puedan ayudarte en tu empresa en este momento. Hoy vamos a hablar de estrategia e innovación en tiempos de crisis. ¿Qué es una crisis? Bueno, es un momento en el que todo el ecosistema cambia. Cambia la forma de pensar o la forma en que compran los clientes, la forma en que interactúan los proveedores, la forma del mercado, tu competencia, cambia en sí todo lo que está a tu alrededor. Y eso es importante en este momento porque los clientes cambiaron de enfoque. Ahora están pensando en comprar otras cosas o su principal prioridad o sus prioridades ha cambiado. La forma en que entregas tus productos, la forma en que compras en tu cadena de suministro también está cambiando. Eso es una crisis. En este momento es completamente normal sentir miedo, sentir ansiedad. No te preocupes, es totalmente normal sentirlo. Si lo sientes, yo le digo a mis clientes, dilo, tengo miedo, tengo ansiedad. Es importante reconocerlo para saber qué hacer. Te puedes dar un tiempo para sentirlo, pero tienes que entender que para bien de tu negocio, tienes que tener una mente fría, calmarte, porque tu negocio lo necesita. Lo peor que puedes hacer en este caso es quedarte como un espectador. Si te quedas como un espectador únicamente, a ver, no vas a aprovechar ninguna de las cosas que puedes aprovechar y el peor de los casos, no vas a ver venir lo que necesitas hacer para sobrevivir. Vamos a abordar esta temática desde dos escenarios básicos. Sin embargo, vamos a analizarlo desde cuatro perspectivas. La perspectiva de la estrategia, la perspectiva del efectivo, la de ejecución y la de los empleados. ¿Qué hacer también con los empleados? Vamos a arrancar hablando de la estrategia y estos son los dos escenarios a nivel estratégico. El escenario de sobrevivir y el escenario de reinventarse. Y aquí es donde también vamos a hablar de innovación. Hablemos primero del escenario de sobrevivir. Bueno, es un escenario normal en donde empiezas a pensar en cómo bajar costos. ¿Qué tengo que hacer para disminuir lo que hoy estoy gastando? ¿Este escenario va a funcionar? Sí, pero únicamente para las empresas que tienen el suficiente efectivo para pasar la tormenta. No va a funcionar para las pymes que no tienen el suficiente efectivo o que estén fuera del centro de la prioridad de compra actual de los clientes. Es decir, este escenario es suficiente únicamente para las empresas grandes que tengan el suficiente capital para pasar sin problema esta tormenta. Si es una pyme y no tienes suficiente capital, a ver, no te resta hacer un plan de costos, pensar en sobrevivir. No te resta, buenísimo. Lo que trato de decir es que no va a ser suficiente para que logres pasar la tormenta. Tienes que pensar en un plan para sobrevivir, pero tienes que pensar en cómo reinventarse. El ganar el juego en esto significa reinventarse. Es qué voy a hacer diferente, cómo voy a reinventar mi empresa. Si eres una persona individual, es cómo te vas a reinventar, cómo vas a reinventar tus productos, cómo vas a reinventar el servicio que hoy das a tus clientes. Cuando hablamos de reinventarse,
Hablemos de qué significa. Bueno, significa innovar, significa también adaptarse, significa cambiar el modelo de negocio que hoy tienes, significa también reestructurar la empresa. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo uno se logra reinventar? Bueno, vamos a hablar de dos ejemplos de Guatemala para que tú veas que se puede hacer en nuestro país. El primer ejemplo habla de una empresa de beepers. Yo no sé si todos se acuerdan, en Guatemala existieron dos empresas grandes de esto y en su momento fueron empresas que crecían mucho. El beeper fue un equipo que se volvió de estatus. Todo el mundo quería cargar en el cinturón un beeper. Un beeper, para los que no lo conocen, era un dispositivo electrónico en donde recibías mensajes de texto únicamente. No los podías responder, solo recibías un mensaje de texto. El mensaje de texto te lo mandaba una operadora y la persona que te lo quería enviar tenía que llamar a un call center y le tomaba los datos y te enviaba el mensaje. Ahora, déjame contarte la historia de una de estas empresas en Guatemala. Era una empresa muy floreciente que estaba funcionando muy bien, estaba creciendo, dando mucha utilidad. Sin embargo, vino una crisis para ellos. Y la crisis fue la invención del celular. Ahora podían localizar a una persona que se estaba moviendo con mensaje de texto, pero también llamándolo. Y conforme esa industria empezó a bajar de precio, hizo desaparecer, que ya no fuera rentable la industria de los beepers. Y se avecinó la crisis. ¿Qué crees que pasó con el dueño? Primero, he de decirte completamente la verdad, pasaron 2 semanas metido en pánico, en miedo. Sin embargo, después de esas 2 semanas de pánico, donde decía, ¿qué voy a hacer? Mi negocio se murió. ¿Cómo voy a sostener a mi familia? Después de esas 2 semanas, se hizo una simple pregunta y empezó con eso. Y la pregunta es, ¿qué tengo? Y al principio decía, no tengo nada. ¿Y qué es esa nada? Bueno, él dijo, bueno, tengo la gente que contesta el teléfono y opera el sistema, tengo la planta telefónica y tengo estos aparatos. Y empezó a averiguar qué podía hacer con lo que tenía. Y encontró un dispositivo que se colocaba el beeper dentro de él y se le instalaba a los carros. En su momento en Guatemala se volvió un estándar. Todos los taxis que en ese momento en Guatemala había mucho robo de vehículos, se lo instalaban y cuando le robaban el carro a alguien, cuando lo bajaban, conseguía un teléfono público que había en ese momento un montón, llamaba a la empresa, que antes era de Vipers, y decía, me acaban de robar mi carro, te pedían tu clave, y decía, y si la dabas, ellos enviaban un mensaje al Viper que hacía que el carro se paraba. En ese momento empezaron a aparecer en las principales avenidas de Guatemala vehículos parados a mitad de la calle, porque se los habían robado y los paraban. Y eso empezó a crecer tanto, fue un estándar en la industria de taxis, empezó a crecer mucho en las flotas de vehículos de las grandes. ¿Por qué? Porque inclusive les podía dar un historial de la ruta, la velocidad que habían seguido. Y otra vez, la empresa volvió a crecer, volvió a hacerse grande y a tener mucha utilidad. Pero que no adivinas qué. Vino otra crisis. Y esta crisis se llama GPS. Inventaron los GPS. Y otra vez, las 2 semanas de pánico y de miedo. Y hay que vivirlas, hay que entender que es normal sentirlo. Después de eso, y en cuanto pasaron esas 2 semanas, volvió a preguntarse, ¿qué tengo? Y en ese momento dijo, bueno, tengo a las personas que contestan el teléfono y operan el sistema, la planta telefónica y el equipo de Viper, ese ya es muy viejito, ya no tengo nada. Es lo único que tengo. ¿Qué creen que hizo? ¿Qué se imaginan?
Entonces, lo que resultó haciendo es volviéndose un call center y hoy es uno de los call centers principales en Guatemala que atiende a restaurantes de comida rápida. ¿Se dan cuenta cómo puedes superar una crisis? ¿Cuál es la clave? Adaptarte. Con una pregunta tan simple, ¿en qué tengo y cómo lo puedo usar? Empiezas a pensar diferente. Tienes que empezar a pensar en dónde está el consumo ahorita. Y con esto voy a mi segundo ejemplo. Esto es un ejemplo real. Me pasó hace un par de semanas en una entrevista en una radio. Ah, me habló una persona de 73 años y me decía, mira, estoy quebrado. Yo le decía, ¿qué tienes? Decía, mira, mis principales clientes son litográficas pequeñas, medianas, y yo lo que tengo en mi casa es una computadora, tengo impresoras pequeñas para litografía y mi conocimiento. Eso es lo único que tengo. Y yo le pregunto, mira, ¿en qué crees que está ahorita el gasto? ¿En qué las personas sí están comprando en este momento? Dice, bueno, todos los equipos de salud, mascarillas, trajes y ese tipo de cosas. Digo, mira, ¿se te ocurre algo donde tú puedes o vender un producto o modificar un producto que ahora sí se está vendiendo? Le digo, mira, te doy una idea, no sé si tus impresoras, en ese momento le digo, no sé si tus impresoras lo pueden hacer, pero ¿qué pasa? Si tú tomas las mascarillas y con las impresoras que tienes empiezas a, no sé, imprimir logos de empresas y empiezas a venderlas para sus empleados, así controlan que todos tienen una mascarilla oficial y también que las usan y no se salen fuera de la empresa. O inclusive empresas que quieran usar esto como promocionales, que le quieran regalar esto a sus clientes. Va a ser una valla móvil que es probable que te empiecen a comprar. En ese momento, creo que esta persona salió de su status quo, salió de su ah, formato normal de pensamiento y dijo, tienes razón, tengo que adaptarme, tengo que ver en qué sí se está vendiendo y qué puedo hacer. Y me dice, listo, te dejo porque tengo ahora mucho que hacer. Tengo los contactos, el conocimiento, ahora empiezo a moverme. ¿Te das cuenta cómo es lo que necesitas hacer? Y te digo ejemplos muy básicos, pero necesitas reinventar tu empresa, reinventar tus servicios, ver qué productos en este momento puedes hacer. ¿Qué necesitas cambiar? Necesitas cambiar la logística, necesitas cambiar la forma de entrega, la forma de venta. ¿Qué necesitas cambiar? Ahora vamos a hablar sobre el efectivo. Vamos a examinar esta arista de lo que tú tienes que hacer. Mira, el efectivo en este momento es la prioridad número uno que tienes que tener. Y cuando digo prioridad en este momento es algo que tienes que tener mucho cuidado, que tienes que controlar en este momento. Y cuando digo efectivo, no estoy hablando de utilidad. ¿Por qué? Mira, con utilidad tú no puedes pagar la planilla, tú no puedes comprar activos, tú no puedes pagarle a proveedores. Con el efectivo sí. La utilidad es un número que te dice cuánto es la ganancia teórica del periodo, pero esa ganancia puede estar en inventario, puede estar no en efectivo, pero con lo único que puedes comprar o pagar es con efectivo. Si te quedas sin efectivo, el juego termina. ¿Por qué? Porque no vas a poder pagar ni la planilla si no tienes efectivo. Es importante que pongas tu atención en el efectivo que tienes. ¿Dónde está el efectivo? En tu caja o en la cuenta de banco. Sin embargo, quiero darte algunas ideas. Te voy a dar 9 formas de dónde puedes encontrar efectivo dentro de tu empresa o con un tercero. El primero es cuentas por cobrar.
Hay efectivo que ahorita no tienes en lo que te deben tus clientes. ¿Cómo vas a recuperar? Bueno, pon el enfoque en cómo te pagan antes. Si tienes que hacer un descuento, si tienes que renegociar con tus clientes, pero entre antes te paguen, vas a tener una cuenta por cobrar, efectivo en tu mano que va a venir a tu empresa. Eso es el primero. Y aquí todavía no estamos hablando que vas a ir a prestar dinero. Es dinero de producto o servicio que ya entregaste que aún no has recuperado ese efectivo. El segundo, hablemos de el inventario. En tu inventario hoy en día hay efectivo dormido. ¿Qué tienes que hacer para mover rápidamente ese efectivo dormido? ¿Cómo moverías tu inventario rápido? Es decir, también que es importante que tengas un control estricto en la reposición de tu inventario. Probablemente vas a querer reponer más rápidamente las piezas o el producto que tiene mayor rotación, pero lo que no sé si en este momento tienes que reponerlo. Cuida tu efectivo. El tercero es las cuentas por pagar. Mira, si tú recibiste un producto de un proveedor y todavía no se lo has pagado, estás utilizando su efectivo para operar. Es decir, vendiste un activo, te lo pagaron y tienes ese efectivo en este momento. Si es posible, ve y renegocia con tus proveedores. Hablemos de días más para pagar para que puedas darle vuelta a ese efectivo. Número 4, activos que puedas vender. Si tienes un problema de efectivo, puedes hablar de activos que no estás utilizando en este momento, que sí puedas vender. Y te doy un ejemplo. Por ejemplo, si tuvieras una planta eléctrica, una planta telefónica que no estés usando y lo puedes vender, eso va a ser traer efectivo en este momento a tu empresa. Número 5, hablemos de, que es una opción también, ir y tomar un crédito con un banco, usar la tarjeta de crédito o inclusive una línea de crédito revolvente. Eso es algo que puedes hacer para nutrirte de efectivo en este momento. ¿Qué más? A ver, número 6. Si estás endeudado y tienes que estar pagando y deshaciéndote de tu efectivo para pagar la deuda, es hora de ir en la empresa, en el banco en donde estás endeudado, ve y renegocia. Baja las cuotas y trata de renegociar para pagar en más tiempo y bajar el efectivo que ahorita estás dando. La número 7 es aumentar el precio. Si tú aumentas el precio de tu producto en algo donde el cliente todavía esté dispuesto a pagarlo, va a venir más efectivo. Número 8, aumentar el volumen de lo que haces. Tienes que pensar cómo logras aumentar el volumen de tus servicios, el volumen de los productos que vendes. Pero ¿qué pasa si los productos que hoy estás vendiendo no se venden? Piensa. ¿Qué puedes vender hoy para aumentar tu volumen que sí se esté vendiendo? Y número 8, reducción de costos. Eso va a hacer que la velocidad con que te deshaces del efectivo baje. Piensa, renegocia, evita gastos superfluos que no necesitas, procesos que hoy haces que en este momento no son importantes o no necesitas. Baja costos. Eso te va a permitir que tu salida de efectivo sea más lenta. Vamos ahora a hablar de la cuarta arista. Vamos a hablar de la ejecución. Cuando hablamos de ejecución, lo primero que tienes que tener en mente es que tienes que priorizar. Si no tienes prioridades, a ver, ¿cómo sabes en este momento en qué tú te tienes que enfocar? ¿En qué tu gente se tiene que enfocar más? En esta crisis, ¿qué es lo que necesitas hacer primero? ¿A qué necesitas darle prioridad? Lo sabes. Si no es momento que te sientes y empieces a pensar en tu giro de negocio, en tu empresa, ¿qué necesitas hacer primero? Yo te doy un ejemplo. En este momento, probablemente el juego para las empresas que ya
se adaptaron es continuidad de negocio. ¿Cómo mantengo mi empresa funcionando? ¿Por qué? Porque existe el riesgo de que una persona, tus empleados, se enferme. Existe el riesgo que uno de tus proveedores no pueda cumplir. Existe el riesgo que la logística de tu cadena de suministro y tu cadena de entrega tenga un problema y no puedan darte el servicio. Entonces, una de las prioridades más fuertes en este momento, para los que ya se adaptaron, es cómo mantengo la continuidad, mi negocio funcionando. Es importante también a nivel de ejecución que pienses en la comunicación. Si hay mucha ansiedad en tu empresa, por lo menos, habla unos minutos con todos, por lo menos 2 veces al día. Eso va a hacer que la comunicación fluya, que la ansiedad baje, que todo el mundo sepa lo que la empresa está haciendo. Es importante también la comunicación con tus accionistas, si es que tienes, la comunicación con tus proveedores. Mira, no les rehuyas a tus proveedores, contéstales. Si en este momento no les puedes pagar, tranquilo, dales la cara, dile, te ofrezco pagos pequeños y te voy a ir pagando. ¿Por qué es esto crítico? Porque cuando termine la crisis, si te quedaste sin proveedores, tu empresa no va a poder levantar. Da la cara, ten comunicación con ellos. Ten comunicación con tus clientes. Si tienes un problema, habla con ellos. Van a entender en qué estado está ahorita la economía. Habla con ellos. Comunícate con ellos. Cuéntales qué estás haciendo para mantener la higiene. Cuéntales qué estás haciendo para mantener el suministro. Cuéntales. Ten comunicación. No te cierres. Esto es muy importante. Sin embargo, vamos a pasar ya a la cuarta arista. Y la cuarta son los empleados. ¿Qué vas a hacer en este momento con tus empleados? Mira, tienes que entender que una de tus prioridades ahorita es buscar el balance entre tus ingresos y tus gastos. No puedes pasar eso desapercibido. Tienes que ajustar tus gastos al nivel de ingreso que estás teniendo. ¿Qué vas a hacer con ellos? Yo te doy algunas opciones que puedes hacer. Primero, si estás en Guatemala, pues la ley en este momento lo permite, puedes suspender empleados. Es decir, los puedes poner en pausa al personal no indispensable, que en este momento no necesitas tenerlo. Puedes ponerlo en pausa. Número 2, negocia con tus empleados para poder balancear y tener una referencia correcta de costos versus ingresos. Puedes negociar con ellos una disminución de salario temporal. Puedes negociar el bajar la cantidad de horas que trabajen para que baje la cantidad de salario. Habla con ellos, negocia. Es importante que lo hagas. Es importante que ajustes tus gastos a tus ingresos. Lo otro, a ver, si tienes el suficiente efectivo, puedes ocuparlos en la reinvención de tu negocio y hacia dónde quieres ir en este momento. Tengo que decir que es una opción también despedirlo. Si no tienes el suficiente efectivo y tu proyección de efectivo no te cuadra, tienes que tomar esta decisión difícil. Mira, yo sé que es una decisión difícil, pero es entre algunos o toda la empresa. Es parte de tu labor, es una decisión que te toca que hacer. Evalúa si es algo que es lo que tienes que hacer. Por el contrario, si tienes la capacidad en este momento de mantener a todos tus empleados, te digo gracias, vas a estar ayudando a una persona, a una familia, vas a estar ayudando a tu país. Quisiera mostrarte esto para ir terminando. Y esto es muy, muy importante. Ya hablamos de qué tienes que hacer en este momento. Pero mira, este tipo de crisis normalmente tienen 4 etapas. La etapa de respuesta inmediata, que es ¿qué vas a hacer cuando la crisis nació? ¿Qué vas a hacer para adaptarte inicialmente? La segunda etapa es la continuidad de negocio. ¿Cómo vas a mantener
durante la crisis tu negocio funcionando. La tercera etapa es el reavivamiento del negocio, cuando empieza a levantar el mercado y tu negocio también. Y por último, es la recuperación del negocio. Si lo ves hoy en día, la respuesta inmediata es una fase que ya pasó. Si puedes ver la gráfica, tú puedes ver en dónde va Asia, en dónde está Estados Unidos y dónde está en general Latinoamérica. Ahorita estás aquí y tienes que resolver esta parte. Sin embargo, tienes que pensar qué vas a hacer en la fase 3 y en la fase 4. Entiendo que en la fase 1 no estabas preparado y está bien, está bien. Pero la fase 3 y la fase 4, ¿qué vas a hacer? Eso es algo que tienes que pensar en este momento. Cuando hablamos de estrategia, no solamente es lo que está pasando hoy. Estrategia es más las decisiones de hoy, qué impacto van a tener a futuro. Entonces empieza a pensar cómo te vas a ir adaptando a cada etapa. ¿Qué vas a hacer cuando el mercado empiece a levantar? ¿Qué vas a hacer cuando tu negocio ya se haya recuperado, donde el mercado esté como antes? ¿Cómo vas a aprovechar tú o tu competencia? Porque alguien lo va a hacer. Piensa estratégicamente. Es una labor que te toca que hacerlo. Si no lo haces tú, ¿quién más lo va a hacer? Te dejo mis datos. Mi nombre es Julio Anleu. Soy coach de estrategia. Y bueno, espero que te haya servido. Es realmente un gusto haber compartido estas ideas. De verdad, espero haberte ayudado. Muchísimas gracias, Julio. Usted siempre tan especial y tan atinado en sus consejos, un coach de primera. Les queremos agradecer a todos los que están presentes, los que no son miembros de la comercializadora, por favor avísenme y con mucho gusto les mando el link de la grabación que vamos a sacar de esto. Ya les puse mi correo ahí en el chat y creo que tenemos unos minutitos y nada, Julio, sigue. Yo sé que estás haciendo esto por convicción también y te lo agradecemos. La cosa se está poniendo complicada y es importante tener a líderes como tú. Así que feliz día a todos, feliz feriado mañana y espero verlos en la próxima, ¿ok? Hasta luego. Listo. Un gusto.